Les damos la bienvenida a Cuerpo Tambor, este nuevo podcast de percusión corporal latinoamericana. Un espacio para conocer este lenguaje y sus manifestaciones en el ámbito artístico, educativo y terapéutico. Mi nombre es Rocío Lizalde y junto a Maximiliano Maglianese formamos Latido Americano, una escuela itinerante de percusión corporal que habilita de manera orgánica el acceso a la experiencia musical placentera a partir de transmitir ritmos y cultura de Argentina y Latinoamérica. En este episodio vamos a estar comentando qué es la percusión corporal, qué es la percusión corporal latinoamericana, como la concebimos desde nuestro espacio, y también cómo nace. La percu corporal básicamente es el encuentro con el sonido del cuerpo a través de golpes, de acercamientos de miembros de manos, piernas, que de alguna manera emiten algún sonido que nos permite expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos queriendo decir, más allá del mensaje con la voz pura sería. Ese sería como lo fundamental. Después, de a poquito fuimos encontrando que en realidad el concepto no es solo percusión corporal, sino que es música corporal, sin la intervención de otro tipo de instrumentos preestablecido básicamente por el occidentalismo, pero en realidad todo lo que hacemos es música corporal. Ya esta forma de expresar, ya cuando algo tiene rítmica y tiene gestualidad y tiene sonido y tiene subdivisión, la oratoria misma tiene la esencia en la música corporal. Ya estoy hablando con alturas diferentes, con melodía, con relentando o atresillando o subdividiendo al mismo tiempo. Entonces todos esos elementos tienen que ver con la música. Ya después, cuando lo ubicamos en el cuerpo y empezamos a percutir sobre el cuerpo, bueno, ahí ya podemos hablar más de la percusión corporal, que combinado con el decir se transforma en la música corporal. Bueno, ese sería como el concepto bastante amplio, no es una definición única. Particularmente yo no estoy muy de acuerdo con las únicas definiciones, con la Real Academia del decir, sino con los consensos y los convenios que se van armando entre los pueblos para decir cosas. Y bueno, esto tiene que ver un poco con eso. El inicio y la orientación de la percusión corporal, como le agregamos latinoamericana, también la definimos como PCL, tiene que ver con experiencias propias y con necesidades que vamos a ir adelantando ahora en este podcast también. Necesidades de que surge desde la necesidad, a eso me refiero, y tiene que ver con la readaptación. Yo como percusionista o persona dedicada a la música en el rubro de la percusión, he trabajado durante muchos años tratando de entender, de aprender, de transmitir también la percusión de Latinoamérica. Y en este trayecto fue pasar todos los elementos, las secuencias rítmicas, las bases, los arreglos, el lenguaje en general de la música centro, afro, latinoamericana, desde Centroamérica, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, hasta nuestra Argentina, recorrer todos esos países con instrumentos musicales y después, por cuestiones de búsqueda y de necesidad también, poder transmitirlo y llevarlo a la corporeidad y que se transformen o que vuelvan a la esencia de donde salieron, que es nuestros cuerpos sonoros. Básicamente ese sería como lo fundamental. Y después de ahí es el por qué. Bueno, que ahí también era lo que quería nombrar de la necesidad, que
habiendo recorrido trayectos de enseñanza y de acompañamiento, básicamente en barrios periféricos, con chicos con un montón de complejidades, desde lo humano, desde lo social, desde el encuentro consigo mismo, porque también tiene que ver con eso, ¿no? El poco valor a lo propio, porque en realidad lo propio por lo general pasó siempre por lo ajeno, y si lo ajeno en estos casos de estos niños y adolescentes se ve obstruido por cuestiones económicas, políticas, por discriminaciones de un montón de tipo, lo propio se empieza a perder también, el valor de lo propio. En este trayecto, cuando en un determinado momento, hace muchos años, más de 10 años, tuvimos un episodio donde los instrumentos con los que contábamos para poder tocar y transmitir habían sido robados de una asociación civil no gubernamental, que era donde yo también transmitía y acompañaba a niños y a niñas y adolescentes, básicamente adolescentes de ese lugar. Habían sido robados y entonces hubo un caos fuerte, profundo, y con necesidades de resolver como se resuelven las cosas en el barrio. En el barrio se resuelven con violencia, básicamente. Ante la negativa de los chicos, las chicas, y ante esa necesidad de resolver el problema de la manera que ellos estaban acostumbrados, lo primero que se me ocurre es decir, no, pasemos todos estos elementos que habíamos aprendido, todas estas rítmicas, pasémosla al cuerpo y toquemos igual por más que no haya instrumentos. En muy poco tiempo los chicos y las chicas se apropiaron de ese conocimiento y se asombraron. Básicamente el asombro fue lo que generó esa nueva postura ante la vida y ante lo que había pasado. Y en poco tiempo estábamos haciendo otra cosa en el cuerpo, que era lo mismo que veníamos haciendo, pero ya asombrados porque lo podíamos hacer con el cuerpo. Bueno, eso fue como el primer puntapié, o sea, desde la necesidad de entender que los chicos y las chicas empezaban a ser ellos mismos desde ese lugar. Obviamente el conflicto no se resolvió ahí, no terminó ahí, eso capaz que lo dejamos para otro podcast y contamos todo lo que fue la peripecia, y los instrumentos fueron recuperados, pero después ya no tenían ese valor porque sabíamos que lo podíamos hacer con el cuerpo. Después de ese día, volviendo a mi casa, bueno, encuentro preguntas ahí, un montón de preguntas. ¿Qué pasa cuando no hay nada? ¿Cómo se puede resolver? ¿Y qué pasó en ese momento? Y bueno, ahí entendí, o quise empezar a entender, que había que hacer un trabajo profundo sobre eso y poder llegar a transmitírselo a un montón de gente, de niños, niñas, adolescentes e inclusive de educadores, para que entendamos que esa es una forma de hacer las cosas. Y empecé a tratar de pasar todo lo que había aprendido durante muchos años de tocar instrumentos al cuerpo. Ese cuerpo en mí sufrió cambios, sufrió con el buen sentido, o sea, podemos decir sufrió, padeció, pero en realidad hubo transformaciones hermosas donde, bueno, dejar de lado esos instrumentos que muchas veces son transmisores, emisores, comunicadores de lo que somos, sentimos, y a veces también son escudos donde nos escondemos mucho tiempo. Al no tenerlo, mi cuerpo empezó a pasar a ser otra cosa. Y bueno, podemos hablar de procesos de internalización, bueno, todas cuestiones más específicas, pero lo que pasa es que te vuela la cabeza y te vuela el cuerpo. Y la sensación de sentir que todo pasa por ese propio cuerpo, y que empezás a decir y lo conectás directamente con un lenguaje nuevo, y ese lenguaje se transforma también en el lenguaje de la palabra y del decir,
empecé a trabajar sobre ese mecanismo, accionar ese mecanismo, y bueno, empecé a descubrir que había una conexión entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Y ahí viene toda la investigación, a través de todos los aprendizajes que había tenido previamente de los instrumentos, decir, bueno, ¿qué pasa si ya los pienso de esa manera, a esos aprendizajes, los puedo comunicar de alguna manera con la palabra y los puedo conectar con mi cuerpo, desde la palabra, desde la arriba, sería de la fonación hasta las manos, de las manos a las caderas, de las caderas a los pies, y llegar hasta las puntas de los dedos y estar comunicado de los pies y estar comunicado todo. Bueno, ahí es cuando surge el trabajo de investigación y el desarrollo de lo que llamamos PCL, pensamiento, cuerpo y lenguaje, o percusión corporal latinoamericana, pero sigue siendo ese gran PCL. Que bueno, si bien otros movimientos de percusión corporal o de música corporal en el mundo lo venían haciendo o lo vienen haciendo, quizás más desde otros lugares, más justamente desde profundizando sonoridades en otros países, en otros lugares, hasta a veces de alguna manera más bien coreográfica. Esto tenía que ver con otra cosa, que era el sonido propio de nuestro lugar. Ahí es cuando se amplía la búsqueda, porque también no hay que dejar de entender que cuando uno busca el camino del conocimiento para poder educar, tiene que ampliar las búsquedas y no terminás nunca, y cada vez que abrís otra ventanita se abren 10 más. El tema es tener la posibilidad de poder abrir esas ventanas o esas puertas para poder entrar. Y hay que tener llaves, muchas, o una llave maestra. Bueno, para mí la llave maestra en ese sentido es el lenguaje, que es el que conecta todo entre el pensamiento y el cuerpo. Después podemos ampliar también qué efecto genera desde la psicomotricidad, desde la psicolingüística y la psicomotricidad del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, desde la hipófisis y el lenguaje, desde la memoria, desde el lóbulo frontal, desde lo izquierdo en sí y lo derecho en la acción, pero no es un lado y el otro, son los dos lados al mismo tiempo. Y al conectar con el lenguaje esos dos lados, bueno, hay un desarrollo del cuerpo calloso, que es el que mueve, el que conecta, el interlocutor entre lo psicolingüístico y lo psicomotriz, provoca un crecimiento. Entonces, ya siendo algo más específico, podemos desarrollarlo quizás en otro más adelante. Pero ahora que estamos hablando del origen, bueno, ese fue el origen, la necesidad, que creo que también a la hora de transmitir, a la hora de sentarse en un aula, de pararse en un aula o de pararse fuera del aula, a la hora de transmitir conocimiento, a la hora de educar, que educar no es meter cosas, sino es reorganizar, organizar y entender cómo está la realidad también. Es muy importante seguir pensando que necesitamos todo el tiempo, estar modificándonos, transformándonos. Y este mecanismo de entender nuestro cuerpo, nuestro decir, nuestro pensamiento, y entenderlo de una manera orgánica, y entendiendo los cambios que se van dando, porque van pasando cosas en las generaciones. Tuvimos una pandemia, tenemos problemas, tuvimos situaciones sociales, tenemos relaciones con el mundo. Entonces seguir pensando que el cuerpo es algo solo para ir al gimnasio y fortalecerlo, o solo para correr, o solo para hacer un deporte específico de forma consecutiva, como se lo va pensando siempre el cuerpo, o trabajar
lateralidades y los trabajos psicomotrices solo desde lugares ya muy, muy trillados y muy, muy pensados siempre en el mismo lugar, no generan otras alternativas, esta búsqueda de decir, che, ¿y qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Qué pasa con el cuerpo, el lenguaje y el pensamiento? ¿Qué pasa en un lugar donde el lenguaje es distinto? Donde la urbanidad se comió a los 800.000 caracteres que podemos manejar hasta los 14, 15 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese lenguaje y qué pasa con ese cuerpo? Teniendo esas herramientas psicolingüísticas en algún punto desfavorecidas o trabadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hablamos todo el tiempo como un jugador de fútbol? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué pasa si solo nos movemos y no hablamos? ¿Qué pasa si no sabemos lo que nos pasa en el cuerpo? Entonces, toda esa necesidad de encontrarse, de encontrar esas respuestas, va generando esta fortaleza del PCL y también adaptado también no solo a los estratos educativos en cuanto a primeras infancias, primario, secundario, terciario, como si fueran divisiones, sino también a lo social, a los estratos sociales que tenemos. Porque no es lo mismo una corporeidad de una chica, un chico o una persona de campo, de un kilómetro alejado, un kilómetro me refiero a los kilómetros alejados a las grandes urbes, que una corporeidad de una urbe. Y no es lo mismo la corporeidad de una urbe, de un niño, una niña bien alimentado, con todos los estímulos, con todo el acompañamiento, que la de la periferia con problemas alimenticios en sus primeras infancias. Entonces, contemplando todas esas posibilidades, es decir, che, la educación también es distinta y debería de ser distinta. Y esta búsqueda generó esos recursos justamente para poder apropiarse de estas formas de comunicar. Por eso también es re importante para nosotros y nosotras entender esto de a la hora de transmitir algo, tenemos que tener 4 elementos fundamentales. Primero, la observación nuestra y seguramente de los que están y las que están frente a nosotros nos van a observar. Observación. Después de la observación, el análisis de lo que está pasando. Necesitamos analizar, de acuerdo a los recursos que tenemos y cómo entendimos que íbamos a pararnos frente a estas nuevas cabecitas y cuerpitos, es entender eso. Entonces, primero la observación, después el análisis. Automáticamente la acción, tiene que haber acción, porque necesitamos movimiento para que la cosa siga viva, para que sigamos vivos, para que transformemos, para transformar cosas necesitamos movimiento. Y seguidamente de esto, la reflexión, para poder volver nuevamente a esa observación y a ese nuevo análisis. Y este ciclo que expliqué muy brevemente, también que tenga esa repetición en todos los estamentos. También es importante entender esto de lo psicolingüístico, lo psicosocial, lo lingüístico, social, lo económico, los estratos, las clases, y todo va a estar siempre englobado en el mismo. Hay una palabra que yo me la dije que no iba a tratar de no repetir, de globalizar, ¿no? Porque es una palabra bastante complicada, compleja para perder elementos, sobre todo. Pero en este caso es tratar de englobar para no perder elementos y dar aportes. Siempre que una cultura crece, es porque va sumando aportes, no porque vamos restando. Y en esto de lo psicolingüístico, de lo psicosocial, de las corporeidades, es sumar aportes motrices, sumar aportes y no restar nada de lo que está, sino al contrario, acompañar con nuevos procesos.
Muchas veces nos preguntan como, bueno, ¿y cómo percu corporal si desde que hay cuerpo hay sonido y desde que hay movimiento hay sonido? En ese sentido no hay una innovación, no hay una propuesta nueva, pero justamente como estamos rodeados de propuestas que nos invitan a disociarnos, a fragmentarnos, a desconectarnos de lo que somos, de lo que necesitamos y de lo que necesita nuestro entorno. Ahí está la innovación, en volver a esta propuesta de encontrarse con el cuerpo en movimiento, diciendo cosas, pensando y construyendo de manera colectiva con otras personas. Desde ese lugar también me parece importante destacar esta manera de nombrar pensamiento, cuerpo y lenguaje. Sé que eso también suena disociado, ¿no? Como si el pensamiento no estuviese pasando en el cuerpo. Siempre pasa en el cuerpo. Todo lo que pensamos es parte de nuestro cuerpo y de hecho se manifiesta en nuestro tono corporal, en nuestra expresión facial, en nuestra postura. Todo lo que vamos diciendo, todo lo que pronunciamos, de alguna manera está conectado con un pensamiento. Pero la propuesta en sí de la percu corporal latinoamericana es conectar intencionalmente, ¿no? Desde la música como lenguaje. Entonces, tal vez no está de más como hacer esta aclaración de que siempre el cuerpo es el protagonista de cualquier evento musical, ya sea que esté escuchando o que esté emitiendo, ya sea que haya instrumentos o que no haya instrumentos. Y lo que hace la propuesta en sí es poner en evidencia eso. Y no solo ponerlo en evidencia, sino tomarlo como una potencia para generar un montón más de comunicación, de proyección, de introspección y fortalecernos desde ahí, desde esa conexión coherente entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que estamos sonando con el cuerpo. Bueno, por ser esta primera presentación de capítulo, de podcast, de propuesta de que nos escuchen, también más allá de que nos pueden escuchar en los talleres presenciales que hacemos. Latinoamericano es una escuela itinerante, entonces vamos viajando a donde nos llamen para hacer talleres, capacitaciones a profesionales, también visitas a escuelas, a jardines, a secundarias, a profesorados. Más allá de que nos escuchen ahí en vivo y en directo en los talleres, creemos que está bueno también este espacio para acompañar otro acceso a la reflexión, otro acceso a la info y sobre todo estimular que puedan salir de este podcast con ganas de explorar su cuerpo desde el sonido, de probar a cantar, a tocar, a decir y de llevar de a poquito como puedan estas prácticas a sus espacios, ya sean personales, familiares o profesionales. Bueno, nos vamos a ver en el próximo capítulo. Nos pueden seguir en Latido Percu, estamos en Instagram, también nos pueden visitar en la página web www.latidopercu.com.ar. Ahí tenemos también nuestro libro y varias propuestas más para hacer de manera virtual y también presencial. Están nuestros contactos, así que quedamos ahí en comunicación y muchas gracias por escuchar. Nos pueden dejar comentarios si quieren acá abajo en el YouTube y nos encontramos en el próximo capítulo.